aquí. Entonces vean las fases del daño vascular. Aquí tenemos la estructura de un vaso sanguíneo donde vemos cómo se empiezan a dar esos cambios. Hay factores aterogénicos, ¿verdad? Hablamos de colesterol LDL, diabetes, hipertensión, que es lo que hemos estado insistiendo, y a aquellos que les gusta el cigarrito, ¿verdad? También el tabaquismo. Y estos cambios son los que dan como resultado la disfunción endotelial. Y cuando ya hay disfunción endotelial, empezamos a ver que se genera la liberación de sustancias inflamatorias y proinflamatorias que dan lugar a la inflamación en la íntima y empiezan a atraerse otras sustancias, además de estas células espumosas. Ahí está. Van a empezar a agregarse células espumosas y entonces vean, aquí empiezan a acumularse y se da una fase de proliferación y migración de estas células. Hay aumento de la inflamación, hay proliferación y migración de estas células, linfocitos, células endoteliales, plaquetas, fibrina, empiezan a calcificarse y vean, entonces ya se forma una placa. Y esa placa es una capa fibrosa, delgada, donde empieza a generarse apoptosis, ¿verdad? También hay células espumosas abundantes, que es de lo que se compone esa placa, y hay mayor inflamación que se da en ese margen de la placa. Hay degradación de esa capa fibrosa, se puede romper por activación de colagenasas, elastasas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ya se da una lesión avanzada, hay formación de trombo. Entonces, ya que nosotros vemos esta secuencia de pasos, en la clase que les va a explicar la doctora ya vemos qué es lo que sigue a continuación de esto. Pero en esta ocasión, lo que nos toca a nosotros es comentar qué es lo que sucede en los vasos sanguíneos y cómo se dan esas fases de esa lesión vascular, a la que llamamos aterotrombosis, y es un proceso progresivo, ¿verdad? Y que se da en ciertas fases. Este es un vaso sanguíneo normal, aquí ya vemos pequeños cambios en la pared, ¿verdad? De estrellas grasas, la placa fibrosa, la placa aterosclerótica, y aquí ya vemos una placa, ¿verdad? Donde se pueden fisurar, hay trombos, y esto es lo que da como resultado los cambios de la lesión vascular severa, desde angina, infarto, ¿verdad? Que son los síndromes coronarios. En estas fases, vean acá, es donde documentamos donde no hay una oclusión completa, que puede ser parcial, ¿verdad? Y puede producirse espasmos en esos vasos sanguíneos. Bueno, en realidad es en las coronarias, se puede producir lo que llamamos angina estable o también claudicación intermitente. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en la lesión. Esto es cuando ya hablamos de los síndromes coronarios agudos como tal. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de las placas, las células espumosas, ese colesterol LDL? Pues bueno, que es el colesterol malo, ¿verdad? Este es el que se acumula en las arterias. Y que afortunadamente tenemos un colesterol bueno, pero el pobrecito, ¿verdad? Con esa dieta tan rica en grasas que nosotros llevamos, pues resulta ser que no es suficiente. Y la función de este es regular el almacenamiento de este colesterol malo y promover su excreción. ¿Para qué? Al excretarse, pues no se pega, ¿verdad? A las arterias, por decirlo así de una manera sencilla, y obviamente no se dan todos estos procesos. Así que ahora cada vez que ustedes quieran comerse un chicharroncito, acuérdense de ese pequeño detalle. Sabroso. Ya no van a querer. Entonces, hablamos de enfermedad coronaria. Bueno, no me voy a detener mucho. Por definición, la enfermedad coronaria es una oclusión parcial y progresiva de los luz de sus vasos sanguíneos por presencia de estas placas de colesterol. El síndrome coronario entonces se caracteriza por una pérdida del balance entre el consumo de oxígeno al miocardio. Bueno, entonces aquí vamos a ver también otros dos procesos importantes que hemos estado mencionando en la fisiopatología. Para mantener este control en el corazón, hablamos de la tensión de la pared del ventrículo. Y en fisiología se les comentó, y ustedes revisaron, se recordarán, sobre la ley de Laplace. Y esto nos menciona, que aquí hablamos de leyes de física, donde hablamos que el estrés de la pared está dada por la presión, ¿verdad? Por
por el radio por 2 veces el grosor de la pared. Y eso es el estrés de la pared. Y ya dijimos que el estrés de la pared es lo que llamamos nosotros tensión de la pared. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que hemos estado hablando? Pues que el estrés de la pared es en función de la presión, de distensión del radio y el grosor de la pared. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que hemos estado hablando? Bueno, resulta ser que en hipertensión dijimos, este es un corazón partido a la mitad, si ustedes quieren, es un corte sagital. Y dijimos que para vencer esa resistencia vascular periférica, esa vasoconstricción periférica, yo necesito que más fuerza, ¿sí? Y para yo tener más fuerza, ¿qué necesito? Más músculo. Entonces vean cómo empieza a crecer ese corazón. El problema es de que aquí ya tenemos compromiso de la presión, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque vean cómo se reduce, porque hablamos de que tiene que ver mucho el grosor. Ahora, cuando ese corazón empieza a crecer, sobre todo las cámaras izquierdas, que son los primeros cambios que se dan en el daño cardíaco, pues obviamente en algún momento va a repercutir hemodinámicamente en las cámaras derechas. Y por el otro lado, en la contraparte, es que el aporte de oxígeno al miocardio está dado por las coronarias, por el flujo de las coronarias. Entonces, vámonos a los vasos más pequeños, y que era lo que estábamos hablando al inicio y lo mencionamos incluso la semana pasada. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos de los cambios en los vasos sanguíneos cuando se eleva la presión? ¿Por qué? Porque hay factores, ¿verdad? Aumento de catecolaminas, el factor neurohumoral, ¿se recuerdan que empiezan a afectar el tono de los vasos sanguíneos, el aumento de la presión de perfusión, la compresión extravascular, y eso se los dije en la clase de hipertensión 1, hablamos de alteraciones genéticas, obesidad, colesterol, incluso, y esto genera estos cambios, y que los cambios pueden ser en 2 formas. Uno es en la estructura, donde vemos remodelamiento, ¿verdad?, de la pared. Hay disminución de la densidad capilar y aumento de tejido adiposo, que es perivascular. Ahí miren, aquí vienen adipoquinas y vienen estas células espumosas, que era lo que hablábamos en las diapositivas anteriores. Y acá también se dan esos mismos cambios, solo que vean este vaso sanguíneo también va a generar estos cambios estructurales, donde hay también disminución de la densidad capilar. Ahora, estos 2 cambios obviamente son los que van a repercutir en el flujo sanguíneo al miocardio. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces el flujo sanguíneo al miocardio? Pues nosotros fisiológicamente tenemos un mecanismo de autorregulación en el flujo. Es la perfusión al miocardio. Porque yo necesito que ese corazón o esa bomba genere la suficiente cantidad de fuerza para vencer esa resistencia y que toda mi hemostasia vascular pues se dé. ¿Y esto se da en qué momento? En la diástole. Y es la capacidad para mantener ese flujo sanguíneo constante a pesar de los cambios de presión en la aorta. O sea, que esto se va a dar de forma constante y no tiene nada que ver con que de pronto no comieron, se deshidrataron, les dio diarrea, tuvieron un susto, les dio la pálida. No, el corazón sigue funcionando como debe de funcionar. Y es gracias al... Ay, bueno, vamos a entrar con el mismo código de nuevo. Entonces, vean, hablamos del consumo miocárdico de oxígeno, que quiere decir MDO2, y el consumo miocárdico de oxígeno está dado por la frecuencia, la contractilidad. Hablamos de la tensión parietal, ¿verdad? Y aquí tiene que ver mucho precarga y poscarga. ¿Y de cuánto es? Es de 8 a 10 mililitros minuto por cada 100 gramos de músculo cardíaco. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un músculo cardíaco el doble del tamaño? Obviamente, el consumo miocardio de oxígeno va a ser mayor. Entonces, ya solo con eso, yo ya genero estrés en el corazón, ¿sí? Y pérdida del balance en ese flujo sanguíneo. Entonces me vengo acá. Entonces, si yo tengo un corazón grandote, ¿verdad? Y necesito mayor oxígeno, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo una hipertrofia del ventrículo o crecimiento de las cámaras izquierdas, pues obviamente necesito mayor demanda de oxígeno. Y eso me va a afectar, ¿qué? Frecuencia, contractilidad, compromiso con la precarga, la poscarga, la oferta del oxígeno. Y por el otro lado, pues también va a generar cambios en los vasos sanguíneos, y así que el flujo sanguíneo coronario también
pueda estar afectada, entonces puede comprometer el aporte. Cuando hay una pérdida en la demanda y el aporte de oxígeno y se pierde ese equilibrio, o sea, como resultado la isquemia. Y el problema es que cuando hay isquemia, es que el músculo cardíaco no puede tolerar esa falta apreciable de oxígeno durante ese esfuerzo y reintegrarlo. Entonces es donde voy subiendo grados y después me tengo que sentar porque ya no doy más. Sigo, a lo mejor me desmayo, ¿verdad? Y pues de pronto su corazón tiene la capacidad de restablecerlo, pero en algunos casos no. Es donde esa lesión puede progresar. Bueno, ¿qué más tenemos de esto?